buenos días a todas y a todos los miembros de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, distinguidos autoridades del Estado, señoras y señores. Agradezco sinceramente la invitación que me hacen para honrar la memoria del maestro Miguel Enrique Bustamante Vasconcelos, a quien muchos salubristas reconocemos como el padre de la salud pública en México. Nada mejor que iniciar esta 69ª reunión de la Sociedad Mexicana de Salud Pública evocando su legado. Hablar del doctor Miguel Bustamante sin repetir lo que han mencionado otros que me precedieron en el honor de presentar esta conferencia es prácticamente imposible. Pero en el interés de recordar algo diferente, habría que escoger y enfatizar algunas de sus facetas. Se puede hablar del académico, del funcionario público, del gran educador, del investigador, del escritor infatigable, del estadístico, del historiador o simplemente del ser humano. Al profundizar en su biografía, uno se da cuenta que el maestro Bustamante tuvo el don de estar en el lugar y en el momento adecuado de la historia. Por eso, su vida está plagada de primeras veces. Fue el primer doctorado de Salud Pública de México. Fue nombrado director de la primera unidad sanitaria cooperativa en México. Fue el primer director del Servicio de Higiene Rural, que a la postre serían los Servicios Coordinados de Salud. Fue fundador, junto con el doctor Martínez Báez, del Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales, que es el primer centro de investigación en salubridad en México. Al postularse a la Academia de Medicina como miembro numerario, fue el primero en presentar un trabajo relacionado con la descentralización de los servicios de salud y el modelo de atención primaria. Cuando él era secretario general del Consejo de Salubridad, fue la primera vez que un presidente de la República inauguró las sesiones del Consejo. Pero además del don de la ubicuidad, tenía un profundo respeto por su trabajo y por lo que esto representaba en materia de liderazgo. Su inteligencia y capacidad de conducir grandes empresas y asumir responsabilidades le valieron para ser subsecretario de Salubridad durante el gobierno del presidente López Mateos, secretario general del Consejo de Salubridad General por 12 años, el único que ha estado 12 años, durante los gobiernos de Díaz Ordaz y Echeverría, presidente de la Academia Nacional de Medicina en 1962 y de la Sociedad Mexicana de Salud Pública en 1948. Me queda muy claro que la historia de la salud pública en México es una obra colectiva, pero en ella emergen individuos excepcionales que se adelantan a su época y logran sintetizar las mayores aspiraciones de la sociedad. Estos visionarios de la ciencia y la política no solo ven mejor el camino, sino que saben perfectamente a dónde se dirigen y por eso concretan acciones innovadoras que modifican la realidad del colectivo. En efecto, el doctor Miguel Bustamante fue uno de esos individuos de excepción, y por lo mismo es parte conspicua de la historia de la salud pública en México. En palabras del maestro Soberón, quien lo conoció muy bien, se trata de un gran mexicano, de un ejemplo perenne de honestidad, de responsabilidad y de cariño entrañable a su patria. Es por eso que quiero compartir con ustedes dos aspectos de su vida que son muy ilustrativos de estas cualidades. Miguel Bustamante acababa de regresar de su doctorado en la Universidad Johns Hopkins. Por cierto, fue financiado por la Fundación Rockefeller y se incorpora al Departamento de Salud Pública. Ahí recibe la encomienda de escribir una propuesta para contrarrestar las iniciativas de la Fundación Rockefeller, que a través de la campaña contra la uncinariasis en Veracruz pretendía dirigir la política de salud pública en nuestro país. El modelo de Bustamante deriva de dos principios: la centralización técnica y la descentralización administrativa. Le dijo no a las brigadas contra la uncinariasis y a las unidades promovidas por Henry Carr de la Fundación Rockefeller, y le dijo sí a la formación de unidades con actividades múltiples que vacunaran contra la viruela, dieran tratamiento contra el paludismo, ofrecieran atención materno-infantil y dental y que supervisaran a un grupo de trabajadores de la salud pública que se encargarían de construir letrinas y realizar visitas domiciliarias. Estas primeras unidades médicas ejidales son los principios de un modelo descentralizado de atención primaria. También propuso abrir el espacio a los estudiantes de medicina para que pudieran, abro comillas, actuar como oficiales sanitarios capaces de contribuir con la salubridad de las comunidades campesinas, cierro comillas.
La idea de realizar un servicio social de 6 meses en el medio rural fue de Bustamante y Gustavo Vaz la implantó en 1936. Su lealtad a quien pagó sus estudios de doctorado fue inferior a su lealtad a la patria. Estas experiencias terminaron plasmadas en el Plan de Coordinación y Cooperación de los Servicios Sanitarios Federales Locales de la República, que fueron presentados en el Congreso de Higiene Rural en 1935, en donde expuso la necesidad de dotar atención médica a las zonas más alejadas del país. Para Bustamante, una vez concluida la carrera, abro comillas, el médico debe actuar como higienista. Son servidores que la universidad prepara para que el Estado, reconociendo el derecho a la salud que todos tienen, los haga protectores y defensores de su capital humano. Cierro comillas. La lealtad a sus principios y valores también los expresaba en su vida académica y en el respeto que le confería a las estadísticas y a los números. Diría que le gustaba contar, porque producía muchas tablas con datos relacionados con las causas de muerte de los mexicanos. En ese afán que tenía por serle útil a los demás, publicó muchos artículos y libros en los que su agudeza analítica era sobresaliente. Su madurez profesional lo llevó el 30 de julio de 1971 a discutir las implicaciones de un incremento de la mortalidad infantil ante los miembros de la Academia Nacional de Medicina de México. A pesar de su papel como funcionario público de gobierno, era el secretario del Consejo Nacional de Salubridad, no se contuvo para criticar con bases el retroceso que mostraba el sistema de salud con el incremento de la mortalidad infantil y la lentitud en el descenso de la mortalidad general. Argumentó que la tendencia descendente que se presentaba con anterioridad era artificial, pues se basaba en la mala calidad de los registros y sembró en los académicos las dudas que él tenía sobre las posibles causas del incremento, reducción de la lactancia materna, contaminación del alimento infantil, el aumento de susceptibles y la desnutrición infantil. Su trabajo concluye, abro comillas, la mortalidad general en México no cambia en los últimos años y la infantil asciende sin duda alguna. Las enfermedades transmisibles continúan siendo problemas de salud pública. Las enfermedades degenerativas y crónicas ascienden y constituyen también problemas de salud pública. Los accidentes causan demasiadas muertes. Los homicidios amenazan a los adultos del sexo masculino en edad productiva. Desde sus fuentes, la bioestadística deberá depender de la Secretaría de Salubridad y Asistencia para su cabal utilidad. La tarea de la salud pública de 1971, decía el maestro, es primordial para el progreso de México y quizás es más grave que hace medio siglo. Estoy convencido que 87 años de vida no le fueron suficientes para hacer lo que él quería. Su deseo de servir lo hace estar presente y vigente con nosotros. He escuchado que las personas se mueren el día que se muere el último que lo conoció. Así que tendremos doctor Bustamante por muchos años más. Yo no tuve el privilegio de conocerlo, pero por lo que he escuchado de quien sí lo hizo, así como lo que he aprendido en sus escritos, me considero un entusiasta seguidor y su más sincero admirador. Es por eso que a continuación les presento lo que me imagino a él le hubiera gustado escuchar: la evolución de las condiciones de salud y de los factores de riesgo en el país de 1990 a 2013. La presentación la titulo, si me pueden pasar la presentación. La presentación la titulo Desafíos para la salud pública en México del siglo XXI, resultados de la carga de la enfermedad a nivel estatal. Lo que pienso tratar en esta mañana son estos temas, darles unos antecedentes, unas definiciones para los que escuchen por primera vez este tema. Voy a pasar muy superficialmente los métodos, los resultados y sobre todo me interesa compartir unos minutos la herramienta de visualización para concluir con lo que yo considero los desafíos que enfrenta el sistema de salud actualmente en México, dados estos resultados de la carga de la enfermedad. En la reunión de San Luis Potosí y en la reunión de Mérida en 2013 y 2014, les presenté algunos resultados de los promedios nacionales. Hemos hecho desde entonces algunas publicaciones en la Revista de Salud Pública de México, una que nos contrató el Centro de Equidad de Género, en donde le dimos la voz a las personas que tenían problemas relacionados con su salud.
hemos dado no sé cuántas conferencias, clases, presentaciones, formamos una red de colaboradores para la carga y los resultados que les voy a presentar ahora. GBD es el Global Burden of Disease, la forma como se le conoce en inglés, Carga Mundial de la Enfermedad para 2013. Hemos trabajado diferentes autorías y además surtimos de información al estudio de 2013. Cuando uno genera un bien público, uno lo mide en términos de cómo se usa este tipo de resultados. En 2012, en diciembre, se presentó en el Royal Society en Londres este número especial de Lancet, con 8 artículos resumiendo los resultados del estudio de la carga de la enfermedad a nivel regional en 2010. Y ustedes pueden ver que en 2 años, más de 10,000 citaciones. Si creen en Google Scholar, que son las cifras que estoy poniendo ahí, dicen que Google Scholar a veces exagera, pero por otro lado es el más democrático de todas las formas de ver citaciones. ¿Qué es la carga? La definición en términos genéricos proviene de la traducción del inglés the burden, que quiere decir carga, lastre, peso. Estamos hablando de la carga o el peso que las enfermedades, las lesiones y los factores de riesgo le generan al sistema de salud. O sea, el sistema de salud tiene que arrastrar con todo este problema que le significa la carga. En términos más específicos, damos una definición y le denominamos el esfuerzo científico y sistemático para cuantificar de manera comparativa las pérdidas de salud. En una visión holística intentamos agregar a todos los grupos de edad, a todos los países del mundo en una serie de tiempo de 90 a 2013 y lo hacemos para una cantidad impresionante de enfermedades. Cuando le preguntas a alguien ¿cómo mides las pérdidas de salud? Regularmente la respuesta es lo que hago es contar muertitos, es decir, cuánta gente ha muerto, son pérdidas de salud en la sociedad. Otra manera es contar enfermos, cuánta gente ha caído enferma por diferentes padecimientos. El problema es de que no los puedes agregar y al no poderlos agregar no puedes expresar una cuantificación de la carga, expresas 2 diferentes lógicas. Entonces lo que hacemos es cambiar la unidad de medida y tomamos el tiempo perdido por muerte prematura y el tiempo vivido con discapacidad, de tal manera que nuestra ecuación establece que la suma de estos 2 nos va a dar las pérdidas de salud en términos de los años de vida saludable perdidos. La terminología que usamos, año perdido por muerte prematura, la calculamos a partir de multiplicar la muerte en la que una persona pierde la vida por la esperanza de vida más alta en el mundo a la misma edad. Por ejemplo, si la persona murió a los 5 años, equivale a haber perdido 81 años. Si lo sabes la causa, si fue diarrea, si fue alguna enfermedad infecciosa, bueno, pues ahí está la cantidad de pérdidas. Si murió a los 50 años, 27.8. Poco más difícil medir los años vividos con discapacidad, porque ahí necesitamos conocer la prevalencia de las enfermedades, objeto no fácil a menos de que hagas modelos que te permitan sustituir la falta de información. En este caso lo que hacemos es calcular la prevalencia de las secuelas y posteriormente lo multiplicamos por un ponderador de discapacidad. El ponderador de discapacidad es una escala que va de 0 a 1, en donde 0 significa salud, 1 significa muerte y todas las enfermedades están contenidas en esta escala. Es decir, una depresión mayor está cerca de 1, una diarrea o un problema de la piel está cerca de 0. ¿Qué es diferente de lo que hicimos, que yo les presenté el año pasado en Mérida o el año anterior en San Luis Potosí, lo que les voy a presentar ahora? Bueno, en primer lugar, ya no estamos hablando de un proyecto, estamos hablando de un proceso continuo de producción de información en donde se establece esto como un bien público bajo la visión de ofrecer anualmente actualizaciones. Esto lo aprendimos, las autoridades de salud, los tomadores de decisiones necesitan estarse actualizando y estar al día en términos de lo que consumen de información. Además creamos una red muy grande de colaboradores, formalizamos acuerdos de colaboración con los países y generamos diferentes sistemas para evitar conflictos de intereses. Hay un protocolo que se sigue y lo más importante que se establece en las letras que están del lado derecho es que estudiamos 3 países a nivel subnacional, es decir, estudiamos a México, a China y al Reino Unido. En este sentido, me da mucho gusto y mucho orgullo
que nosotros tengamos esta información, que es la que voy a compartir con ustedes de los resultados de la carga de la enfermedad. Es muy interesante que, como el estudio decía en su definición, busca comparabilidad, pues es comparable los resultados que tenemos de nuestros estados con los resultados que hay en cada uno de los países estudiados. Los métodos. Esta gráfica es simplemente para identificar. En el centro, en color azul oscuro, están los resultados. Del lado izquierdo está una de los componentes de la metodología, que es calcular todas las causas de muerte y de ahí las tablas de mortalidad. Del lado derecho, en color verde, está el cálculo de las causas de muerte y sobre todo de ahí derivar los años perdidos por muerte prematura. En la parte inferior del lado derecho de ustedes estaría todo lo relacionado con los resultados no letales de la enfermedad. Ahí calculamos las prevalencias y del lado izquierdo están los factores de riesgo, es decir, la carga atribuible a 79 factores de riesgo que estudiamos. Esto es muy importante porque para poder conocer cuál es la carga que se le atribuye a los factores de riesgo, lo que partimos es de la carga actual y retroproyectamos las exposiciones en el pasado. ¿Cuáles son las fuentes de datos que utilizamos para hacer los cálculos en los estados? Además de todos los datos a nivel mundial, para correr los modelos de causas de muerte construimos una matriz de covariables. Las covariables nos ayudan a hacer la modelación. Nos requeríamos alrededor de 363 y completamos 80% en cada uno de los estados en una serie que va de 1990 a 2013. Esto nos hace sentir muy orgullosos de la información que se produce en México. Para calcular los años perdidos por muerte prematura empleamos las bases de datos de INEGI de 1980 a 2013. Para calcular los resultados no letales empleamos resultados de las encuestas de salud, registros epidemiológicos, estudios epidemiológicos, publicaciones especiales, etcétera. Lo mismo hicimos con los factores de riesgo, logrando documentar 58 de los 79 factores analizados. ¿Quiénes hicieron el cálculo? Bueno, los datos los metimos nosotros, una red que construimos en el Instituto Nacional de Salud Pública y otros institutos. Mandamos la información a Seattle, allá se generaron los modelos y todo este estudio se hicieron con una vasta población de colaboradores. Ustedes pueden ver en el mapa más de 1000 colaboradores en más de 100 países en el mundo. Me da mucha pena decirles que esto que no ven, pues hay que leerlo, son las publicaciones que hemos estado generando y ahí es donde vienen los detalles que no les puedo mostrar ahora, pero muchas de ellas, esta es la única que está en papel, las demás están en línea, hablan de los resultados no letales, hablan de los 79 factores de riesgo o de la suma de ambos, que son los DALYs. Todo esto lo pueden bajar, es información que no les pide, Lancet les dice que le den los datos y no se apuren que no se va a meter con su tarjeta de crédito, les va a dar la información gratuita. Hay resultados muy importantes, hay un importante progreso en salud que se ve en el mundo. Y yo aquí les muestro una gráfica utilizando las estadísticas de Naciones Unidas, en donde se ve lo que el artículo de la derecha, que fue publicado también por Lancet, presenta una convergencia alrededor de los últimos 30 años entre diferentes países del mundo. Ustedes pueden ver la esperanza de vida en México alrededor de los 50 y la esperanza de vida en los Estados Unidos y cómo se ha venido acercando. La esperanza de vida no es responsabilidad del sector salud. Nosotros contribuimos, pero eso tiene que ver con otros sectores. Si queremos ver qué es parte de la responsabilidad del sector salud, y discúlpenme por las letras chiquitas, no hallé la mejor manera de encontrar una resolución para que la vieran. Lo que vemos en la parte de arriba está la esperanza de vida en México en 1990, 72 años, en 2013, 76 años, o sea, aumentó 4 años. Y cada uno de los colores representa diferentes enfermedades. Eso que ven ustedes en color azul oscuro es la enfermedad renal crónica debida a diabetes, que más que aumentar la esperanza de vida, le quitó años a la esperanza de vida. En el caso de Estados Unidos, la situación es ligeramente diferente. En México vemos que lo que le está aumentando la esperanza de vida es la disminución de diarrea, la disminución por enfermedades infecciosas respiratorias, la disminución por desnutrición.
En el caso de Estados Unidos, lo que le está disminuyendo aumentando la esperanza de vida o disminuyendo la mortalidad es la caída de los cánceres, la caída de las enfermedades cardiovasculares. Dos lógicas diferentes. Estos resultados también los tenemos a nivel estatal. No les voy a presentar todos los resultados, pero ustedes pueden ver en color café lo que significa la caída de la mortalidad por diarrea en todos los estados. Pero también pueden ver en color verde claro del lado izquierdo lo que fue negativo para la esperanza de vida y que le está restando mejoría a la esperanza de vida, que es fundamentalmente las enfermedades relacionadas con la diabetes y la enfermedad renal crónica. Esto lo tenemos para cada uno de los estados. Si nosotros nos preguntamos cómo voy a determinar las prioridades, qué es lo más importante en términos de salud, y si tomo en cuenta la mortalidad, estoy cometiendo un primer error. El primer error es de que el promedio de edad de muerte en México rebasa los 65 años. Entonces, lo que yo estoy esperando lo puedo anticipar. Son enfermedades crónicas no degenerativas las que van a estar a la punta. Y la segunda, si nada más cuento a los muertitos, quiere decir que los que están que los que están vivos pareciera que están sanos, cosa que no es cierto. Ustedes pueden ver en esta lista cuáles son las principales causas de muerte controlando el efecto de la edad. Si yo le quito el componente de la edad y calculo la muerte prematura, nada más, que esto lo hizo la doctora Dempsey en 1950 en los Estados Unidos, donde dijo que la primera causa de muerte en ese año era la tuberculosis. Claro, se morían muy jóvenes. Y lo que está sucediendo aquí es que la cardiopatía sigue siendo la primera causa, la enfermedad renal crónica se va al segundo lugar, aparecen los accidentes y los homicidios en lugares más altos y también algunas enfermedades relacionadas con los niños. Si me olvido de la muerte y me concentro en la discapacidad, lo que sucede como la primera causa, lo más importante de la carga en México, es la depresión. En segundo lugar, la lumbalgia. La diabetes sigue estando en el tercer lugar. En cuarto lugar, con un 5% de la carga, la hipoacusia relacionada con la edad. Este tipo de enfermedades regularmente parecieran ser invisibles al sistema de salud. Lo que estamos viendo son las enfermedades que generan muerte. Cuando unimos los dos componentes, la segunda columna y la tercera, nos da esta lista, este orden. La diabetes mellitus es la primera causa, la cardiopatía isquémica la segunda, etcétera, etcétera. Uno de los componentes importantes en el resultado de la carga es que en México 40% está asociado a discapacidad y eso es precisamente el resultado de nuestro éxito. Si ustedes ven en 1990, 72% de la carga se debía a muerte prematura y en 2013 solo 60%. Es decir, hemos sido capaces en este país de disminuir la muerte prematura. Y eso significa fundamentalmente disminución de enfermedades infecciosas y disminución de la mortalidad infantil, aunque también disminución de algunas causas de muerte que pues están evitando fallezcan en el momento que se presenta la enfermedad, como es el infarto al miocardio. Este 40% es una carga para el sistema de salud, que si lo vemos por edades, del lado izquierdo están los niños de 0 a 6 días, y ahí va progresivamente aumentando, después cuando dice 1 a 4 son años. Lo que vemos ahí es que la carga de la enfermedad en los adolescentes no se debe a muertes, se debe a discapacidad. Y ustedes pueden ver cómo la discapacidad, ese 40%, se distribuye a lo largo de las edades. Y nos está diciendo algo en términos de los problemas de salud que tenemos que contener. Si vemos en términos de los estados del país, en azul están donde menor cantidad de discapacidad hay y en rojo están donde la discapacidad es más alta. En naranja y en amarillo están los que están en esa transición. Este es el mapa que se ve a nivel nacional. Del lado izquierdo están ordenados los estados por alfabeto. En la parte superior están las 10 principales causas de años perdidos por muerte prematura. La cardiopatía isquémica, la enfermedad renal crónica, la diabetes, la lista que vieron hace unos minutos. La muerte prematura no es similar en todos los estados. Hay lugares donde la violencia es la primera causa. Hay lugares donde la cirrosis es la primera causa. La enfermedad renal crónica. Este es el panorama que se ve cuando uno sube el helicóptero allá en Lieja, donde están los que están viendo el sistema federal.
Pero los que están conteniendo con cada uno de los problemas a nivel estatal, pues ustedes pueden ver las diferencias que se presentan en el país. Se acaban de aprobar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y nos proponen disminuir 40% la mortalidad para 2030 a todos los países. Si tomamos una definición de muerte prematura a partir de la edad, 82% de los años perdidos por muerte prematura suceden antes de los 70 años y solamente 18% de los 70 y más. Si lo vemos por grupos de causas y nos concretamos a este 82% que tengo separado en la primera gráfica, se pueden formar 3 clústeres. Los que están relacionados con enfermedades del rezago, que son fundamentalmente las afecciones perinatales, relacionados con cuestiones maternas de la nutrición, los que están relacionados con las dislipidemias, que no son más que las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, y las lesiones, dejando un 35% remanente. Es decir, podemos establecer este compromiso si nos enfocamos en las particularidades que les estoy presentando. De hecho, si ustedes pueden ver en los estados, los que están en verde, es donde más posibilidades hay de disminuir esa mortalidad prematura que los que están en rojo, donde hay menos cantidad. Cuando vemos el mapa y tomamos en consideración la discapacidad, aparecen cosas que regularmente no vemos, como es la depresión en el 5º lugar a nivel nacional, como es la lumbalgia, que está en el lugar número 9, pero ustedes pueden ver que tanto en Chiapas como en Guerrero sigue siendo la violencia, a pesar de la muerte prematura, la primera causa de años de vida saludables perdidos en 2013. Otro de los elementos importantes, ya enfaticé uno, discapacidad 40%. Segundo, tenemos posibilidades de disminuir muerte prematura si hacemos estos clústeres. Y tercero, y quizás uno de los elementos más importantes para lo que es la promoción de la salud, 50% de la carga atribuible se concentra en 5 factores de riesgo en este país. La hiperglucemia concentra el 13%, el sobrepeso y la obesidad el 12%, los que están relacionados con la dieta, que ahí lo vemos, bebidas azucaradas, carnes procesadas, dieta baja en granos, etcétera, si agrupamos todas ellas 12%, la hipertensión arterial 8% y el consumo de alcohol 6.5%. Ellos relacionados con hábitos y costumbres de la población, en donde hay mucho espacio de trabajo para la promoción y la prevención. Quiero pasar a los elementos de la herramienta de visualización, si todavía tengo algunos minutos, sobre todo para decirles que el 14 de septiembre de 2015 esto se dio a la luz pública. Lo que les voy a presentar, que ustedes ven en esta liga que está ahí, www.health.data.org Results Data Visualization, cualquiera puede acceder. O sea, si ustedes ahorita traen ahí acceso a un Wi-Fi, se pueden meter a esta liga. Yo me voy a meter, a ver si no me falla, regularmente cuando uno hace pruebas de tecnología fallan, ese es el principio, y esto es lo que les aparece. Las letritas, discúlpenme, pero no está fácil la resolución. Les aparece este portal, dice Data Visualization, y se tienen que meter a este que le dice el GBD Compare, que el GBD Compare, la información que les da es esta, les da una especie de pie de dónde están las causas de, en este caso, las causas de discapacidad a nivel mundial, y que ustedes pueden seleccionar la métrica, pueden ver muertes, pueden ver los años de vida perdidos, YLL, no sé si todos alcancen a leer las letras pequeñas, pueden ver los años de vida con discapacidad y los DALYs. Una de las cosas interesantes es que a partir del 24 de noviembre, si ustedes aprietan esta tecla que dice cambia el lenguaje, ahorita nada más aparece inglés y chino, va a aparecer español, por si tienen problemas en ver algunas de las cuestiones en inglés. Después está el asunto de la localización, y si ustedes empiezan a recorrer van a ver que hay todos los países, los 188 que estudiamos, pero si alcanzan a ver las letras chiquitas, aquí aparece México y ya aparecen cada uno de los estados. Entonces, si quieren ver algún lugar del país, por ejemplo, si seleccionamos Nuevo León,
entonces ya aquí tendremos lo que está sucediendo en el estado de Nuevo León. Yo puedo cambiar la resolución y decirme, dame simplemente los DALIs en los 3 grandes grupos de causas, 76% relacionado con no transmisibles, 11% relacionado con transmisibles, 12% relacionados con accidentes. ¿Cómo estaba Nuevo León en 1990? Pues se ve el proceso de transición y yo puedo seguir avanzando en la resolución o en la granularidad de las causas. Me paso a 2013, ahí veo diferentes grupos de causas. Muy interesante, si yo marco el CKD, que es el Chronic Kidney Diseases, y le digo que me muestre un mapa. Cada una de estas cosas que se ve del lado izquierdo son diferentes tipos de gráficas. Si le digo que me muestre un mapa, lo que me va a mostrar en ese sentido es un mapa en donde, si yo selecciono este país, que ustedes conocen muy bien, me dará el lugar donde está ubicado en la escala mundial. Déjenme hacerlo un poco más grande para que lo puedan ver mejor. Y uno de los resultados interesantes es que si aprietan la tecla subnacional, les va a aparecer ya la granularidad en términos de los estados de la República. Ahí está China, y si me voy para el lado derecho, ahí está México. Si selecciono el estado de Veracruz, el estado de Veracruz está en segundo lugar, y en primer lugar está el estado de Puebla. Está la isla de Mauricio, en segundo lugar aquí está el estado de Veracruz. O sea, uno de los problemas más importantes en este país relacionados con esa causa. Otro de los elementos que nos interesa saber es de qué se muere o de qué se enferma la gente. Yo le puedo poner aquí, quiero comparar los DALIs, pero me voy a las muertes. Ahí ya me cambió las muertes. Estoy comparando lo que pasaba entre 90 y 2013. Ustedes pueden ver que la enfermedad renal crónica en Nuevo León, que es lo que estoy mostrando, estaba en el 7º lugar y ahora está en el 2º lugar. Aparecen ahí los datos que ustedes pueden observar. Si ustedes quieren reproducir esto, pues es cosa de que se vayan a esta tecla que dice Download y le dicen que les baje los datos en Excel. Lo bajan en Excel y ustedes tendrán la posibilidad de observar esa información. Otra forma, ya les mostré este mapa, otra forma de visualizar esto es comparando los diferentes estados del país o incluso haciendo otras comparaciones. Aquí vemos a todos los estados del país, viendo la carga de la enfermedad desde Guerrero hasta Quintana Roo, pero otra cosa que yo puedo hacer es seleccionar una región del mundo y entonces veo dónde está la situación de los DALIs. En este caso los voy a presentar ajustados por edad. Y ahí tengo los países de la OECD, en donde México tiene la peor carga de la enfermedad comparado con Japón. Si queremos ver cómo se ve esta situación y metemos un estado, queremos ver si el Distrito Federal está mejor que los países de la OECD o Nuevo León, lo podemos hacer y de ahí sacar algunas conclusiones. Yo me podría pasar jugando con esta visualización todo el día. El único problema que tiene esta visualización es que genera adicción. Luego uno deja de hacer lo que está haciendo por 2 razones. Primero, porque uno se da cuenta de la desinformación que uno carga y ahí empieza a aprender qué sucede en Tanzania, qué sucede en la India, de qué se mueren las jóvenes, de qué se mueren los adultos. Y la otra cosa, porque en realidad hay mucha información que se puede seguir mejorando y corrigiendo. Yo los invito a que ustedes dediquen parte de su día a esto, que ya es un elemento, es un bien público, cualquiera lo puede usar, y así como va a estar en buenas manos como son ustedes, pues también va a caer en manos de los periodistas, también va a caer en manos de los que les gusta ahí azuzar, también va a caer en manos de estudiantes de secundaria, amas de casa, etcétera. Lo importante es que tenemos una herramienta en donde está la información que produjimos nosotros en combinación con el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud. En conclusión, yo puedo decirles que tenemos buenos resultados en enfermedades infecciosas
prevenibles por vacuna, hemos disminuido la carga por muertes prematuras. Estamos respondiendo, desde mi punto de vista, a las presiones generadas para la atención a diabetes, enfermedades cardiovasculares y sobrepeso. No vamos a ver los resultados mañana, pero estamos respondiendo. Pero no tenemos una respuesta adecuada para la epidemia de enfermedad renal crónica. Tenemos problemas invisibles en el sistema de salud, enfermedades mentales, musculoesqueléticas. Y cuando digo invisibles es que llegan y no los vemos, no aparecen en nuestras prioridades, no les asignamos recursos. Necesitamos incrementar la participación intersectorial, no es un asunto de nosotros nada más. Y no olvidar que 5 factores de riesgo nos están tomando justamente la mitad de la carga atribuible. Algo que no es diferente, simplemente es el orden. Protección a la salud del primer término, generar y seguir generando bienes públicos para todos los mexicanos. De esa manera podemos generar políticas saludables y podemos mejorar las condiciones en términos de algunos factores de riesgo. La promoción es el segundo elemento después de la protección. Tenemos muy claramente identificados los elementos de carga atribuible. Necesitamos focalizar acciones y mejorar hábitos y conductas, focalizar grupos poblacionales. La prevención, ese es uno de los retos más fuertes. Hemos hecho evaluaciones tratando de entender el sistema de salud en México y lo que hemos observado es que tenemos problemas serios de detección temprana. Y no estoy diciendo nada que no sepamos aquí los que estamos. Tenemos que evitar que la gente llegue tarde a los tratamientos, que inicien tarde los tratamientos. Tenemos que estar atentos a este componente, un sistema más proactivo y menos reactivo como es el que tenemos. Tenemos un sistema exitoso para los problemas del siglo XX. Ahí están los resultados. Tenemos el desafío de adaptar nuestro sistema a los problemas del siglo XXI que les estoy proponiendo, en donde hay elementos de crónicas, de discapacidad, de muerte prematura. Y finalmente está el componente de atención, que es donde se concentran todos los recursos, que es donde se concentra todo el dinero. En realidad, yo le estoy dando importancia a lo anterior, pero si queremos hablar del sistema de atención, también tenemos que modificar este sistema, porque está orientado a resolver crisis, no a seguir pacientes. Y eso se los voy a presentar a continuación. Necesitamos un mapa de ruta, y el mapa de ruta nos los proporciona la cobertura universal. Las implicaciones que tiene el sistema de salud, y yo lo quiero enfatizar, en que es imperativo incorporar 3 conceptos en nuestra visión del sistema, que es el que llamo la triple C. El concepto de cronicidad en las enfermedades, en los tratamientos y en la exposición. Si nosotros asumimos el concepto de cronicidad, vamos a dejar de atender pacientes en crisis y los vamos a empezar a seguir en el tiempo. Nuestro sistema de información está basado en eventos, en casos, no está basado en personas. El sentido de cronicidad tiene estos 3 elementos. El sentido de comorbilidad. Yo soy un fuerte defensor de la clasificación internacional de enfermedades. Los que me conocen saben que llevo más de 20 años estudiándolo. Pero se ha ido desviando hacia el tratamiento más que hacia la enfermedad. Y eso nos cataloga a las personas. ¿Qué tipo de tratamiento está recibiendo cuando las personas tienen múltiples problemas? El asunto de la comorbilidad, más agudo en los adultos mayores que en los niños. El asunto de la continuidad, ¿cuáles son los incentivos que tenemos para que nuestro sistema público siga a los pacientes, se centre en las personas? El sistema privado lo tiene, porque cada vez que llama por teléfono la asistente, consigue una nueva cita para que vaya el paciente y pague la consulta. El sistema público no lo tiene. No tiene esos incentivos y tenemos que buscarlos. Continuidad en la información. No podemos seguir abriendo expedientes cada vez que vemos a las personas. Continuidad en la relación, continuidad en la organización. Elementos que tienen que ver justamente con esta triple C. Y quizás yo diría una cuarta, confianza. Necesitamos confiar más entre los médicos especialistas y los médicos generales. Necesitamos confiar más entre los diferentes áreas de atención. La idea es transformar las necesidades de salud equivalentes en servicios en el marco de la cobertura universal, y lo estamos haciendo. En una política de mejoría, de formación de recursos humanos y de entender mejor el mercado de trabajo, estamos analizando las necesidades de salud en función de la formación de recursos humanos.
Es importante incorporar estos resultados, si están de acuerdo, para fines de planeación y rendición de cuentas, y no dejarlo en un esfuerzo académico de una institución como la nuestra y empezar a compartir, como lo estamos haciendo, con instituciones de gobierno. ¿Qué sigue? El 8 de diciembre, la secretaria de Salud nos honrará con su presencia en una reunión en donde presentaremos estos resultados al público en general, a la prensa, a los secretarios de salud. Ustedes llevan la primicia y no sus jefes, ya se los presenté rapidito. Haremos presentaciones estatales, ya empezamos a hacer algunas con la idea de dar talleres de capacitación para el uso de la herramienta. Hay jóvenes que no les importa que los capaciten porque simplemente manejando la herramienta la aprenden a jugar, pero hay otros que sí necesitamos que nos den así como que el ABC para de ahí empezar a entender cómo manejar la visualización. Vamos a publicar, porque para los académicos si no publicamos no nos pagan o no nos pagan lo que nos deben de pagar. Vamos a publicar en Lancet y vamos a publicar un número especial de la Revista de Salud Pública de México con los resultados. Y finalmente vamos a continuar con las estimaciones. Yo les dije, este es un proceso iterativo, es un proceso que se tiene que estar actualizando. Les presenté los datos de 2013 y ya estamos trabajando en las proyecciones para 2015 que publicaremos en el año 2016. Quiero concluir diciendo que este es un trabajo en el cual yo soy un vocero. Yo no soy el que hace todo el trabajo se hace con investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública, con investigadores del Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud en Seattle. Les agradezco mucho el favor de su atención y estoy a sus órdenes para que en cualquier momento tengamos posibilidad de interactuar con comentarios, preguntas y respuestas. Muchísimas gracias.